Bueno, Santiago, gracias por recibirnos primero. Un placer, bienvenidos. Te queríamos preguntar sobre cómo fue tu comienzo en la fotografía. Eh, Mi relación con la fotografía es una relación larguísima. Empecé a sacar fotos cuando era muy chico, todavía estaba en el colegio secundario. Empecé medio de casualidad a sacar fotos. En realidad la historia comienza con un amigo de toda la vida, compañero mío de banco en el colegio, que heredó de un primo un laboratorio que instalamos en el altillo de su casa, allá en el barrio en donde vivíamos en aquel entonces. Este primo un poco nos dejó algunas instrucciones sobre cómo usar este laboratorio antes de dejarlo, y nosotros, un poco entusiasmados con la idea de usar este laboratorio, salimos a comprar película y salimos a sacar fotos en el barrio con la única finalidad de usar este laboratorio. Esa experiencia fue como medio mágica, la alquimia de la imagen apareciendo en los químicos, revelar esos negativos. Por supuesto todo nos salía espantosamente mal, pero era divertido. Fue una experiencia como muy interesante. A partir de eso quise aprender para que eso me saliera bien y me anoté en aquel entonces en un primer curso de fotografía de manera medio azarosa y me enganché tanto que es un poco a lo que me dediqué desde entonces. Contanos un poco qué te llevó a hacer Bruma. Bien. Bruma es un proyecto que a mí me llevó muchísimo tiempo. Yo lo comencé un poquito después de que yo de alguna manera renuncié a lo que era mi trabajo como reportero gráfico. Yo trabajé como fotógrafo de prensa durante muchísimos años, y hacia el final de la década del 90 un poco empecé como a agotarme de esa manera de trabajar. Bruma empezó no mucho tiempo después de la crisis de 2001, una crisis que a mí me tocó cubrir, ¿sí? Para el diario en el que trabajaba en aquel entonces, toda esa secuencia de deterioro social y de violencia que se fue gestando hacia fines de los 90 y que tuvo su punto cúlmine, si se quiere, con la crisis de 2001, un poco para mí marcó como un punto de inflexión. Después de aquellos días de saqueos, días de represión, que culminaron con la crisis del 19 y del 20 de diciembre, la renuncia de la Rúa, los 5 presidentes hasta la jura de Duhalde, para mí terminaron de redondear una etapa en mi relación con la fotografía. Un poco después de eso yo me di cuenta de que de alguna manera quería vincularme con la imagen de otra manera. Bruma empieza un poquito después, revisitando muchos de esos lugares en los que yo había estado durante la década del 90, pero para observarlos de una manera muy diferente, con una mirada mucho más reflexiva, ya como escenarios en donde las cosas habían pasado. Y lo que Bruma de alguna manera intenta plantear es cómo estos lugares o cómo estos objetos, habiendo sufrido en carne propia los avatares de su propia historia, tienen esa capacidad extraordinaria como para dar cuenta de lo que les sucedió. O si se quiere más específicamente, como una vez fotografiados adquieren una capacidad extraordinaria para dar cuenta de la historia que de alguna manera atravesaron. ¿Por qué elegiste esos lugares en particular? En realidad Bruma se fue dando un poco con el tiempo. El primer capítulo, mejor dicho, cuando trabajé en las primeras fotos, en el primer capítulo, que son los edificios, no tenía ya claro en ese momento que el trabajo después iba a continuar en lo que terminó siendo el segundo capítulo y después el tercero. En el primer capítulo, lo que a mí me interesó fue justamente el trabajar muy específicamente sobre el aspecto de determinados edificios públicos de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Edificios construidos entre finales de la década del 30 y principios de la década del 50, que es cuando siento yo de alguna manera el Estado se materializa, ¿sí?, en sus decisiones arquitectónicas.
esa relación intrincada que yo siento se puede establecer entre el Estado y las personas que de alguna manera dependen de él, pero al mismo tiempo son su razón de ser. Digamos, entiendo que los edificios de alguna manera materializan esa relación, ese vínculo tan complejo y tan intrincado. Me interesó trabajar en estos edificios eligiendo muy específicamente aquellos que de alguna forma representan cada uno una instancia distinta de nuestra vida social y política. La economía, la justicia, la salud, la educación, etc. Y ahí básicamente lo que intenté fue como trabajar sobre una relación muy fina entre el aspecto de estos edificios y lo que estos edificios representan, lo que intentaron ser y lo que terminaron siendo. De alguna manera, cuando terminé con esa primera parte del trabajo, lo que yo sentía es que lo que yo intentaba de alguna manera señalar estaba señalado con respecto a los edificios, pero que la idea de base, esa relación que se puede establecer entre el aspecto de las cosas y su historia, o como te decía más específicamente, cómo estas cosas una vez fotografiadas adquieren una capacidad extraordinaria para representar lo que les sucedió, todavía era una idea que merecía seguir como indagando de alguna manera. Pensaba para ese entonces en estos edificios como monumentos, ¿no? Como, a diferencia de los monumentos que fueron concebidos con fines conmemorativos, que muchas veces terminan resultando obsoletos en el sentido de que no dan cuenta de aquello que pretenden honrar. Sí, estos objetos, en este caso los edificios que sufrieron en carne propia los avatares de la historia, pueden cumplir con esa función. En ese sentido es que empecé a buscar justamente aquellos objetos que habiendo sido protagonistas, digo, de esto que entiendo yo, esta violencia producto de la historia, sí tienen esa capacidad. Es un poco a partir de ahí que empecé a trabajar justamente con los monumentos. Monumentos u objetos que, habiendo sido protagonistas de sus propias historias, adquieren esa capacidad para dar cuenta. De esa manera se desarrolló el segundo capítulo. Y habiendo terminado con el segundo, es que vino el tercero. Pero no tenía claro que esto iba a suceder mientras trabajaba en cada uno de los capítulos, ¿sí? Un poco en el revisando cómo yo había trabajado en el primero y en el segundo capítulo, es que apreció la punta del ovillo a partir de la cual tirar para desarrollar el tercero, ¿sí? En el primer capítulo los edificios saturan el plano, son absolutamente literales, de hecho vos los podés identificar porque las letras en sus frentes así lo expresan, ¿no? De alguna manera. En el segundo capítulo hay algo de la información que se empieza a diluir. Ya no es tan fácil reconocer aquellos objetos que yo elijo fotografiar. Una escultura decapitada, un paredón que funcionó como paredón de fusilamiento, una torre de vigilancia que terminó resultando obsoleta porque nunca se construyó aquello que se suponía tenía que vigilar, un puente inacabado al que no se puede subir, del que no se puede bajar. En definitiva, toda una serie de objetos que dan cuenta de cómo la Argentina, de alguna manera, construye sus propias ruinas, pero no ruinas de un pasado glorioso, sino objetos que de alguna manera son ruinas desde el momento de su concepción. Esa me parece que es una cualidad muy particular de nuestra propia historia. Algo de esa información que era evidente en el primer capítulo se había diluido para el segundo. En el tercero justamente me interesaba que esa información terminara de diluirse. La forma de abordarlo entonces para mí fue saliendo al paisaje, justamente a esos espacios, en donde todo fuera más difícil de reconocer y de alguna manera esa pretensión de que la densidad se sostuviera estuviera reflejada allí en esos espacios en donde las cosas sucedieron, espacios que fueron modificados ya sea por decisiones políticas o por el propio peso de la historia. En especial en el primer capítulo son lugares que están como muy transitados por gente. ¿Por qué elegiste hacerlos sin rastro humano presente en el momento?
Me parece que el rastro humano es algo que de alguna manera está implícito en su ausencia, ¿sí? Un poco la operación que yo me propuse fue la siguiente. Recortar estos edificios de allí a donde están emplazados y disponerlos en la pared del museo, de la galería, en la página del libro, para que de alguna manera se habilitaran a una observación detenida. Nosotros pasamos por el frente del Ministerio de Economía, probablemente todos los días quienes transitamos la Plaza de Mayo, pero muy difícilmente nos detengamos a observarlo con detenimiento. En esta operación, digamos, de disponerlo límpido, absolutamente despojado de todo, como si fuera un retrato, en la pared del museo, en la pared de la galería, de nuevo, en la página del libro, la invitación es a que lo observemos detenidamente. Y en ese observarlo detenidamente, siento yo, el edificio despliega todas esas capas de historia acumuladas que de alguna manera señalan un poco los avatares de nuestra historia política contemporánea. Desde las decisiones arquitectónicas hasta los agujeros de bala que se produjeron durante el bombardeo a la Plaza de Mayo en el 55. Todos estos indicios de una historia de fracturas y de antinomias están ahí. Lo único que hace falta es observar con detenimiento para que estas cosas aparezcan. ¿Por qué se llama Bruma? Bruma es un nombre que apareció muy hacia el final del proyecto en una conversación con la escritora y con la crítica Graciela Esperanza, a quien yo quiero y admiro muchísimo. Bruma como una idea, bruma como una sensación, algo ingrávido, algo que está ahí siempre, que lo vemos, pero al mismo tiempo es inaprensible. Yo siento que esa es un poco como la principal característica de la violencia en el contexto de nuestra historia política contemporánea. Algo que está ahí, pero que es inaprensible. En el caso del trabajo aparece físicamente la bruma en más de una oportunidad, pero termina el trabajo llevando ese nombre casi como una idea, no como un señalamiento específico de la bruma, como una condición meteorológica, sino como una idea, como una sensación. ¿Te animás a dar algún consejo para los jóvenes o cualquier persona que esté arrancando su proyecto de fotografía? La verdad que no me animo mucho a dar consejos, pero si tuviera que recomendar algo, yo creo que sería la paciencia. O sea, trabajar lleva tiempo. A veces no terminamos de comprender de qué la van nuestros laburos, nuestros proyectos. A veces es el tiempo el que viene a socorrernos y nos da una mano a propósito del entender de qué se trata aquello sobre lo que trabajamos. Pareciera ser que hoy ese tiempo no es una posibilidad. Pareciera existir como una urgencia para que comprendamos todo y desarrollemos todo de la manera más expeditiva posible. Y la verdad es que a veces hace falta paciencia. Y lo que me parece una condición fundamental es permanecer en nuestros trabajos. O sea, darles la oportunidad de que se desarrollen con el tiempo y de que esperen su momento para hacerse de sentido. Gracias. Un placer.